Si ya hay algunos textos que son difíciles de comprender por su temática o por su tipología, ¿se imaginan las barreras extra que muchas personas deben superar para comprenderlos? Para hablar de su accesibilidad contamos hoy con nuestro asesor lingüístico, con Alex Herrero, pero también con el experto en lectura fácil, Javier Alcázar. ¿Qué tal estáis? Bienvenidos. Hola Mara, ¿qué tal? Bueno, Tema muy interesante, yo creo Alex. que a nadie le va a extrañar que hablemos de la palabra accesibilidad, ¿no? En los edificios, cuando se van a planear urbanizaciones, es algo que está muy presente, ¿no? Porque pensamos siempre en barreras físicas, en rampas, en agarradores o, por ejemplo, también para las personas ciegas, ¿no? Cuando incluimos los textos en braille. Claro, todo esto son herramientas o ayudas de accesibilidad para personas con algún tipo de movilidad física. Sin embargo, ¿qué pasa en este caso con los problemas de accesibilidad intelectual o las personas que tienen algún problema de deterioro cognitivo, ¿no? Esto parece, yo creo que es lo más olvidado en nuestro día a día. Y, por supuesto, como tú muy bien comentabas, en nuestros textos y en aquel contenido que se nos ofrece, pues nos encontramos con muchísimas barreras. Y por eso has traído hoy a Javier Alcázar, ¿no? Para hablar un poco de todo esto y de la lectura fácil en la que lleva trabajando durante muchos años. ¿Qué tal, Javier? Muy bien, muchas gracias por invitarme hoy para hablar de lectura fácil y de accesibilidad cognitiva, que como dice Alex es la gran olvidada muchas veces. Bueno, pues vamos a por ello, ¿no? Venga. ¿Qué es la lectura fácil, Javier? ¿En qué consiste? Pues la lectura fácil es una metodología que está estandarizada para hacer accesibles los textos a cualquier persona que tenga dificultades de comprensión lectora. Hay que aplicar una serie de pautas, digamos, a los textos, tanto de formato como de lenguaje y de contenido, y así conseguimos que el texto pues, sea accesible y comprensible para gente que le cuesta entender lo que lee. Claro, normalmente cuando pensamos en el concepto de lectura fácil, quizás se nos venga a la cabeza o a la mente solo los niños. Pero, ¿quién es el público que puede, en este caso, recibir o disfrutar de los beneficios de la lectura fácil? ¿Y dónde suelen utilizarse más? Pues es verdad que los niños también podrían leer en lectura fácil si tienen dificultades para comprender, pero hay que decir que la mayoría de los destinatarios son personas adultas. Estaríamos hablando de personas con discapacidad intelectual, personas mayores que ya les cuesta a lo mejor concentrarse o que tienen cierto deterioro cognitivo, personas extranjeras que no dominan bien el idioma, personas con trastornos del lenguaje, del aprendizaje, de la atención, TDAHs, dislexias. También lo que podríamos denominar personas con bajo nivel cultural, por decirlo de alguna forma, ¿no? Este perfil de señor, señora que dejó de estudiar muy joven, se puso a trabajar y de repente cuando se jubila le apetece leer, pero claro, le cuesta entender lo que lee porque no tiene una práctica lectora suficiente, digamos. Personas TEA, personas sordas en la fase perilocutiva cuando están adquiriendo el lenguaje, y en general cualquier persona con alguna dificultad para leer. O sea que realmente estamos hablando de muchos colectivos y es una realidad más grande de lo que podríamos pensar. Hay estudios que calculan que el 30% de la población tiene dificultades para comprender lo que lee, en algunos países incluso el 50%. Estamos hablando de población alfabetizada y esto merece la pena remarcarlo, ¿no? Porque ya no es solo la literatura, ¿no? El leer por disfrutar, es que uno para tener una vida funcional necesita leer mucha información que muchas veces no está adaptada a sus capacidades o a sus necesidades. Claro, sobre todo en este siglo XXI, ¿no? Y con Pues esos sí. porcentajes tan altos de los que estás hablando. A ver, ¿qué es en lectura fácil la fase de validación y por qué es importante, Javier? Pues es como la última parte del proceso, digamos, de adaptar un texto. Primero hay que leer el texto, luego se le aplican esas pautas de formato, de lenguaje y de contenido que comentábamos, el texto se revisa y demás, y esa última fase de validación es donde personas destinatarias de textos en lectura fácil, que los necesitan, digamos, para poder comprenderlos, pues leen el texto y ahí comprobamos que todo se entiende bien, porque pues yo, por ejemplo, conozco muy bien las pautas de lectura fácil, después de tanto tiempo trabajando con ellas, pero puede haber cosas que yo piense, bueno, creo que esto así es comprensible, es accesible, y cuando estás validando te das cuenta de que no. Esta palabra necesita una explicación al margen o buscar un sinónimo más sencillo. Esta estructura gramatical a lo mejor es demasiado larga, demasiado compleja. Podemos dividir esta frase en dos oraciones más cortas.
Entonces la fase de validación es muy importante para comprobar efectivamente la accesibilidad, ¿no? Al final, si no sería un poco el todo para el pueblo pero sin el pueblo, ¿no? O sea, es importante que las personas que necesitan leer en lectura fácil formen parte del proceso de adaptación, y la validación es esa fase final donde dicen, ok, es accesible, le podemos poner el sello de lectura fácil. Claro, en este caso la fase de validación, como bien comentas, lo hace una persona, en este caso, o varias, que podría ser como el prototipo de lectores al que va dirigido el texto. Claro, en toda tu trayectoria como experto en lectura fácil, te habrás encontrado con muchas personas destinatarias que han podido comprender muchos textos gracias a ti. ¿Qué beneficios han obtenido en su día a día gracias a la lectura fácil? Pues en realidad los beneficios que se obtienen de leer en lectura fácil no son muy diferentes de los de leer cualquier otro tipo de lectura, ¿no? Pues desarrollas una mayor capacidad de empatía, mejora la memoria, retrasa la aparición de deterioros cognitivos, por supuesto entretenimiento, y luego todo lo que tiene que ver también un poco con el pensamiento, digamos. Al final pensamos con palabras. Cuando uno amplía un poco su comprensión de las palabras y la comprensión de la información que afecta a su vida, es capaz de tomar mejores decisiones, ¿no? Tener como un mayor bienestar. Al final, leer mejora tu calidad de vida en muchísimos sentidos, aparte de otros beneficios personales, ¿no? Como relajarte, por ejemplo, que creemos que el deporte o la música nos relaja mucho. Hay estudios que dicen que 6 minutos de lectura al día relajan más a nivel físico que esas otras actividades, y todo eso pues se puede acceder a ello gracias a la lectura fácil. Y si no, toda esa parte de la población, bueno, pues tendría que estar renunciando a esos beneficios de la lectura, que ya digo que son los mismos para todos, pero que ellos se han encontrado siempre una barrera y no podían acceder a ellos. Entonces es una cuestión como de justicia social, ¿no? Que puedan... Sin duda. Claro, decías antes, llevo ya muchos años trabajando en esto. ¿Cuándo? ¿Cómo empezaste con la lectura fácil? Pues la verdad que fue un proceso curioso, porque yo desde muy jovencito era voluntario en una asociación de personas con discapacidad intelectual, pero yo entré por el mundo del libro, digamos. Yo estudié biblioteconomía y documentación, fui librero, y luego me desvinculé del mundo del libro para dedicarme a la discapacidad y fui profesor de adultos con discapacidad intelectual durante más de 10 años. Cuando estaba en el mundo del libro echaba de menos, ¿no?, la parte social, y luego cuando me dedicaba a la discapacidad echaba de menos el mundo del libro. Y sí que comprobé que mis alumnos nunca leían, porque claro, no encontraban textos adaptados a sus necesidades. Tenían 20, 30 años y les solían regalar libros infantiles, por ejemplo, en sus cumpleaños, y claro, decían, mira, tengo 30 años, yo ya Caperucita Roja no me llena, ¿no?, como lector. Y entonces descubrí la lectura fácil y esta metodología que permitía hacer accesible cualquier texto, ¿no?, una novela negra, un texto jurídico, un material educativo, y me fascinó. Entonces, bueno, empecé a formarme con la Asociación de Lectura Fácil y demás, hice la tesis doctoral sobre este asunto, y luego ya me decidí a montar una editorial directamente literaria, ¿no?, de libros adaptados a lectura fácil, que se llama Lecturia. Justo de eso vamos a hablar, ¿no? Estamos ahí en el año 2022 y de repente surge este proyecto editorial, Lecturia. ¿Qué nos puedes contar de él y qué acogida está teniendo? Pues bueno, es un proyecto joven todavía, porque en realidad 2 años de recorrido o 2 años y poco en una editorial no es mucho, y más en una editorial pequeñita. Pero bueno, Lecturia nace un poco de ese sueño, digamos, de que cualquier persona pueda disfrutar de la literatura, y que si no lo hace no sea porque no la puede entender, ¿no?, digamos. Entonces, mi idea fue adaptar tanto libros clásicos como intentar adaptar también autores contemporáneos, que hemos adaptado algunos, como Nando López, que sé que es amigo de este programa, o Inma Chacón, y en breve Lorenzo Silva también, porque bueno, acceder a los clásicos está muy bien, pero también mucha gente quiere leer novelas contemporáneas, actuales, ¿no? Y la acogida que está teniendo yo creo que es muy buena, ¿no? No hay ninguna librería, ninguna residencia, fundación, biblioteca donde conozcan el proyecto y nos digan, uy, qué poco interesante. No, en realidad la acogida siempre es muy buena, y luego, bueno, pues a uno le alienta mucho recibir mensajes de, jo, llevo muchos años esperando
que algo así pase, ¿no? Que se publiquen libros de esta forma. Es verdad que había otras editoriales que ya los publicaban antes, no vamos a decir que Lecturia es pionera en esto porque no sería cierto, pero es verdad que por lo que sea nunca ha tenido mucha difusión la lectura fácil, ¿no? Siento una cosa que tiene un recorrido histórico, digamos, ya muy largo, pues no es muy conocida y hay mucha gente que la necesita, ya sea de manera permanente o de manera temporal, y que no sabe que existe, con lo cual, bueno, pues no está pudiendo acceder a disfrutar de la literatura. Entonces, Lecturia nace un poco con esa idea de universalizar el acceso a la lectura y, sobre todo, de permitir que todo el mundo la pueda disfrutar. Y estamos muy contentos. De momento eso, no tenemos muchísimos títulos, pero bueno, hay otros ya en marcha y demás, y la acogida está siendo muy buena y esperemos que sea mucho mejor, ¿no? Y que ese 30% de la población que le cuesta leer, pues que pueda empezar a hacerlo y a disfrutarlo. Qué bueno, Javier. Nos has traído también algunos de esos títulos que habéis adaptado en la editorial. Tenemos, por ejemplo, Trafalgar, ¿no?, de Galdós. ¿Cómo es ese proceso de adaptación de una obra literaria a lectura fácil? Porque supongo que tendréis bastantes retos, ¿no? El adaptador se enfrenta a importantes problemas. Sí, es verdad que el resultado es fácil de comprender, pero quizá el proceso es un poco difícil. Aparte de conocer las pautas propias de la lectura fácil, como decía, de formato, lenguaje y contenido, que obviamente hay que aplicarlas, cuando estamos hablando de una obra literaria hay que tener en cuenta otras cosas como menos tangibles, digamos, o menos mecánicas, ¿no? Por un lado, hay que tener en cuenta el espíritu de la obra, digamos, el autor escribió esto con una voluntad de intentar transmitir un mensaje y eso se tiene que notar también en la adaptación. Esto es especialmente importante cuando adaptas un autor vivo, ¿no?, como Nando López, porque Trafalgar de Galdós, pues yo creo que es una buena adaptación, pero es verdad que Galdós no va a venir a quejarse, ¿no?, de lo que hayamos podido hacer en la adaptación, pero cuando el autor está vivo, bueno, pues es como tienes más esa responsabilidad de que él reconozca su propia obra después de que tú la vas a reescribir utilizando las pautas de lectura fácil. Eso por un lado. Luego creo que la experiencia lectora tiene que ser lo más similar posible a la del original. Es decir, si tú, aunque haya partes que suprimes o líneas argumentales secundarias, ¿no?, que desaparecen de la adaptación para facilitar la comprensión de la línea principal, si en esta parte del libro hay una sorpresa para el lector, en lectura fácil la sorpresa debe estar, aunque sea con otras palabras, con otros recursos, pero que la experiencia lectora se parezca. Y luego no solo hay que respetar, yo creo, el espíritu de la obra, sino la propia voz del autor. O sea, no tiene que parecer que si yo adapto a Galdós y luego a Nando López y luego a Scott Fitzgerald, que los haya escrito los tres la misma persona, ¿no? Porque en el original eso no pasa y entonces hay que intentar mantener los suficientes elementos del original para caracterizar, ¿no?, el estilo del texto y que la voz del autor se reconozca de alguna forma. Luego hay que tomar otro montón de decisiones difíciles de si hay que eliminar una escena, si hay que eliminar un personaje, que a veces para el adaptador son un dolor y un reto, pero bueno, la verdad que luego el resultado yo creo que merece la pena, por lo menos el que hemos podido contrastar con los autores vivos. Se sienten identificados. Sí, además muy cariñosos, siempre valorando la obra, ¿no?, y sobre todo reconociéndola. A mí eso es lo que más me preocupaba al principio y tanto Nando como Inma, bueno, pues creen que su obra está claramente reflejada en la adaptación y eso es lo mejor, ¿no?, el mejor premio para un editor. Claro, eso sí que es un éxito. Pero tú comentabas, ¿no?, la importancia también de disfrutar de la lectura, de hacerla accesible a este porcentaje de la población, pero también nos has abierto la puerta a una cuestión, que son los textos jurídicos y administrativos, por ejemplo, ¿no?, aquellos de los que dependen nuestras decisiones diarias. La administración, en materia de lectura fácil, ¿qué tareas tiene por ahí pendiente o qué aciertos, por ejemplo, también ha puesto en práctica? Posiblemente acabemos antes si te cuento las que no tienen pendientes. Porque realmente, como decíamos, la accesibilidad cognitiva pues es la gran olvidada en casi todo. Entre que
la lectura fácil es poco conocida, entonces el ciudadano, digamos, la ciudadanía no la demanda, no exige a las administraciones que esta ley, que este folleto, que este formulario esté adaptado a lectura fácil. Y entonces yo creo que eso ayuda a que las administraciones de todos los niveles, ¿no? Estatales, autonómicas, municipales, se relajen un poco y no adapten todo lo que deberían. Porque en realidad las leyes, lo que comentábamos antes, rigen nuestro día a día, ¿no? Lo que puedo hacer, lo que no puedo hacer, si tengo una obligación, si tengo un derecho. Y no tiene sentido que yo no pueda entender todo eso que está rigiendo mi día a día, ¿no? Mis derechos laborales o educativos o lo que sea. Entonces, las administraciones es verdad que están haciendo esfuerzos, yo creo, en adaptar pues ciertas legislaciones, ciertos reglamentos, pero creo que habría que hacerlos mucho más, o sea, porque, pues, por ejemplo, la Constitución está adaptada, muchas otras leyes también, ya digo, bueno, muchas no, algunas otras leyes, las cosas como son, pero es verdad que más allá de la Constitución, a lo mejor yo lo que necesito en mi día a día es que la declaración de la renta esté adaptada, porque bueno, o la multa de tráfico o el formulario para solicitar el ingreso mínimo vital, por ejemplo, ¿no? O sea, cosas que yo voy a tener que usar. Y eso yo creo que es una responsabilidad de todas las administraciones, cada una en su nivel y en las competencias que tiene. Y yo creo que, ya digo, habría que destinar, digamos, más tiempo y más esfuerzo a esto, que es verdad que pasa con muchas cosas que tienen que ver con lo social. Quizá invertir en adaptar todos estos documentos no parece que tenga un rédito rápido, ¿no? Pero es verdad que mejora la vida de las personas de manera significativa y al final eso tiene que ser de lo que se preocupen las administraciones. Está muy bien que haya una ley que a mí me reconoce el acceso a la cultura en igualdad de condiciones para todas las personas, pero si la cultura no está adaptada, yo no puedo ejercer de manera real mi derecho. Pasa lo mismo con la educación, con la sanidad, con todo, ¿no? Entonces, si el planteamiento de fondo fuera ese, bueno, vamos a intentar que todo el mundo pueda ejercer sus derechos y lo primero para que los pueda ejercer es que entienda dónde los tiene reconocidos. Entonces, a partir de ahí, pues, seguramente todo cambiaría, ¿no? Aún así, hay que valorar, ya digo, en los últimos años los esfuerzos que están haciendo las administraciones o muchas de ellas, no quiero ser tampoco catastrofista ni ingrato con los que están adaptando contenidos. Pero ahí les dejamos deberes. Sí, puede ser. No hay que relajarse. Eso es. Javier, ha sido un placer. Muchísimas gracias por habernos acercado hoy la lectura fácil. Gracias a vosotros, de verdad, por invitarme y por dar este espacio a la accesibilidad cognitiva y a la lectura fácil y a Lecturia. Y mucha suerte con Gracias. esa editorial. Alex, gracias. ¿Nos vemos en 15 días? Nos vemos dentro de 15 días y vamos a hablar de lenguaje claro. ¿Qué te parece? ¿Que no es lo mismo que lectura fácil? Eso es, veremos Vale. cómo no tiene nada que ver, pero cómo también nos puede ayudar en nuestro día a día a poder desenvolvernos mucho mejor en nuestros trámites. Venga, pues apuntado. Gracias. Adiós, Mara.